¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. ¿Cómo se elabora un pacto de socios antes de cerrar una ronda de inversión? Y es que hacer un pacto de socios con algún error no solo nos puede ocasionar un malentendido, sino que nos puede causar conflictos financieros, darnos problemas con futuros inversores e incluso pues, que la empresa desaparezca. Tenemos con nosotros a Mercedes Batanero, que es abogada especialista en pymes y emprendedores y directora de la boutique Batanero Abogados. Muchas gracias por venir, Mercedes. Hola Lara, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema un poco especial, ¿no? Porque siempre se habla del pacto de socios, pero es con el matiz de ese desequilibrio, ese riesgo que puede correr ante una ronda de inversión, ¿no? O sea, cuando un founder quiere negociar con un inversor, que por tu experiencia, ¿no? en las operaciones y tal, ¿cuál es el reto principal que tú ves? Bueno, el reto principal normalmente, y que yo recalco mucho tanto en mis publicaciones, entrevistas como con los clientes, es que normalmente los founders tienen mucha prisa. Entonces el inversor no tiene prisa. Tú tienes prisa normalmente porque necesitas la ronda porque se acaba la caja, porque quieres crecer o simplemente porque se da con más frecuencia de la que nos gustaría, más bien diría que es la tónica habitual. Los emprendedores creen que no necesitan abogados, que somos un gasto inútil, entonces, claro, como tú bien dices, un inversor profesional es su día a día, o sea, ellos no solo están acostumbrados a hacer esto, sino que se saben los trucos, hacen ciertas cosas que les vienen bien, luego dicen, no, esto siempre se ha hecho así, etcétera. Entonces, todas estas cosas llevan a firmar rápido y mal, porque en muchos casos no es una cláusula en concreto, sino que tú con un conjunto de cláusulas puedes hacer que las cosas parezcan bonitas, pero que cuando se pongan feas sean de una determinada manera. Entonces, recomiendo muchísimo, además de por lo obvio, que tengan un abogado o un consejero, o sea, necesariamente hay gente que son financieros y son unos máquinas en esto. Pero alguien profesional, sobre todo porque en general pasa, no solo en este ámbito, sino en todos, que los conflictos, los negocios, etcétera, son muy emocionales también. Entonces, tú al final contratas un abogado en general, aunque sea para divorciarte, porque no eres capaz de sacar la emoción y negociar desde un plano tangible con tu marido o tu mujer. Pues con esto pasa lo mismo. Si tú estás implicado emocionalmente en algo, traer a alguien que no solo tiene un expertise, sino que no está implicado emocionalmente y que en realidad le da igual cómo salga esto, en el sentido de va a cobrar igual, 100% ética, no va a negociar nada mal que te pueda perjudicar porque no está implicado de ninguna manera, ni económica, ni emocional, ni en el desarrollo del negocio. Entonces, este es uno de los principales problemas, que se firma desde el desconocimiento. Y claro, los contratos al final no existen para cuando las cosas van bien. Los contratos existen para cuando las cosas van mal, para que tú tengas una hoja de ruta clara y una imagen fiel de qué es lo peor que me puede pasar, qué es lo mejor, cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a controlar lo otro, porque además, me estoy enrollando muchísimo, suele pasar, vamos, es lo más frecuente, que los founders y los inversores no tienen los mismos intereses. Entonces, claro, hay que introducir unos mecanismos de control ahí para que la empresa pueda seguir hacia adelante.
Y claro, precisamente, ¿no?, en esa estructura que necesitamos que la empresa continúe ante inversores, ¿qué riesgos o qué cláusulas crees del pacto que causan más conflicto desde tu experiencia? Pues una de las que más conflicto causa, sobre todo cuando se negocia con fondos, con Venture Capital, con fondos de capital riesgo, es que da un poco igual la cantidad, pero cuando alguien te mete 1 millón de euros, o sea, al final, en primera ronda sobre todo, el pre-money, que es como llaman la valoración, esto es un canto al sol. Yo valgo esto porque lo digo, me refiero, no hay cosas medibles, no hay modelaje financiero, porque no es posible, porque tú sin datos no puedes comparar. Entonces, tú puedes haber tenido una idea maravillosa, que también es verdad que yo lo he visto y se ve en general. Las ideas maravillosas mal ejecutadas son unas ideas de mierda. O sea, y las ideas más mediocres, pero que están súper bien ejecutadas, tienen un equipazo detrás y gente que sabe gestionar realmente esta inversión que le mete un business angel, un venture, lo que sea, hay muchísimo más negocio, porque es que hay negocios que tú dices, ostras, ¿esta gente está ganando 20 millones al año? Pues sí, porque lo hacen bien. Entonces, sí, aunque a lo mejor sean menos innovadores en un punto, ¿no?, pero que gestionan mejor. Sí. ¿No? Y cláusulas que generan problemas, pues esas, las de control, o sea, alguien te da 1 millón de euros y quiere un poco saber qué vas a hacer con el dinero y quiere tener que votar, pero en algunos casos este exceso de control provoca, no diremos parálisis por análisis, pero sí parálisis porque el inversor no solo está aquí. Tú como founder estás aquí, necesitas despedir, contratar, dotar ciertas partidas de necesitamos esto, lo otro, pivotar, y ese inversor, depende de lo que sea, o sea, los fondos suelen tener un portfolio de unas 20 empresas. Claro, no es tan ágil todo, y cuando tú estás, sobre todo, las rondas que en general se suelen dar para startups que implican disrupción tecnológica, que es que ahora parece cualquiera tiene una startup, pero no, disrupción tecnológica y un crecimiento muy vertical, muy vertical porque es en muy poco plazo de tiempo, manteniendo más o menos los gastos, o sea, no hay un incremento de gastos altos si no eres una pyme. Esto requiere una agilidad muy grande que las cláusulas de control excesivo no te las dan. Otras cláusulas importantes, las cláusulas de dilución, que esto viene mucho porque antidilución, full ratchet se llaman para los que quieren hablar 2 idiomas a la vez. Estas cláusulas lo que hacen es como que los founders no se puedan diluir. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente peca, y esto es un error grandísimo y que de verdad te puede jorobar aunque no pase nada y no te quiera putear el otro, lo siento por la palabrota, es que hay gente que en primera ronda pide mucho dinero. Hace una valoración, por lo que sea alguien dice, vale, me lo creo, pide mucho dinero y entonces si ese inversor no se va a salir en la siguiente ronda, lo cual es bastante normal porque un inversor entra en capital riesgo, o sea, una inversión así siempre es capital riesgo, seas un venture o no, siempre entra para hacer 1 por 5, 1 por 10. Bueno, salvo 3 o 4, no haces 1 por 10 de la primera a la segunda ronda, ¿no? O incluso haces una ronda puente, que es más sano que esto que te voy a contar. Si tú pides 1 millón en primera ronda y emites 1 millón de participaciones a 1 euro y en la siguiente ronda te has pasado de listo y no has alcanzado la valoración de 1 millón, vas a tener que emitir el doble de acciones al 50%, pero los inversores siempre entran con una protección para que sus acciones o participaciones, dependiendo de la forma social, sigan valiendo lo mismo. Entonces, si tú le tienes que garantizar esa equivalencia del millón y ahora las acciones valen 50 céntimos, el founder, porque los inversores nunca van a dar esa parte, el founder le va a tener que dar ese otro millón de acciones que falta porque ahora valen 0,50. Entonces, todo eso lo vas a perder tú y vas a perder control. Esto, hilando un poco con lo anterior, a veces los fondos lo hacen aposta, los fondos, los inversores profesionales, etc. Yo sé que esto no vale 4 millones, pero te meto 1 millón y cuando la siguiente ronda hagas 200.000, me quedo la empresa. Y luego ya cojo yo mis cositas y hago que esto valga dinero. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto.
Tengo más cláusulas que contarte, pero si quieres pasar. No, mira, voy a aprovechar para recordar a los que nos siguen en LinkedIn que nos pueden dejar sus comentarios si tienen dudas que estamos comentando, que se las resolvemos al final del programa. Os va a aparecer aquí para todos los que nos seguís. Bueno, cuéntame alguna cláusula más, si no. Otra importante son las cláusulas de preferencia de liquidación, porque muchas veces tú haces cláusulas, o sea, el equipo fundador hace cláusulas, como no tienen pasta, te dan futuribles, ¿no? Entonces lo que se llama vesting, que son acciones vestidas. Cuando pase esto, cuando ganemos 1 millón de euros, tú tienes un 10% de acciones y las puedes vender en tanto tiempo, ya. Pero eso, o sea, primero eso se clausula y se explica muy mal muchas veces porque cuando el negocio funcione, ya hay quien decide qué es que el negocio funcione. O sea, vamos a hacer algo tangible, o sea, unos KPIs, etcétera. Y luego también pasa con estas cláusulas que mezcladas con el vesting y demás, la venta preferente, los beneficios preferentes siguen un orden. O sea, es un sistema parecido a un concurso de acreedores. Hay acreedores A, B, C. Entonces, si tú eres el último pringao en cobrar, probablemente, si esto sigue creciendo, porque esto es así, al principio está guay, eres el segundo, perfecto, pero a lo mejor cuando pase un año o varias rondas, eres el 53. Claro, el 53, después de gastos, después de que cobre fulanito, después de compensarle las participaciones que ha perdido a menganito, no sé qué, pues hay gente que no pierde dinero porque está repartiendo beneficios y es imposible, pero que si se pudiera... Sería como los exámenes que te decía el profesor, te hubiera puesto un -1, pero no se puede. Y bueno, para evitar todos estos riesgos, ¿no? Porque por dar un poco de tranquilidad también a la audiencia, ¿qué pasos debería seguir un emprendedor pues para no cometer estos errores, para firmar un pacto como debería, aparte de llamar a un abogado? Aparte de llamar a un abogado, bueno, yo creo e intento en mis redes siempre inculcar esto. Es muy triste el desconocimiento en general que hay de todo. O sea, la gente no sabe lo que firma, no tiene ningún conocimiento mínimo de lo que puede pasar y luego sí que sería precavido. O sea, normalmente los emprendedores piden dinero, pero alguien viene a dárselo. Porque piden cada día, vas a eventos de estos. Yo siempre pido que no me pongan la etiqueta de inversor porque no te dejan andar. Bueno, es una exageración, pero que es como muy... Pero cuando alguien viene a darte dinero, o sea, él ha venido a por ti, ¿no? Entonces, calma. Luego, ver qué tipo de inversor es, qué va a aportar, porque hay inversores que aportan equipo, que aportan experiencia, que aportan, pues mira, tengo financieros, ¿qué necesitas? Tengo esto, tengo lo otro. También es verdad que el mercado español está muy por detrás de otros mercados, o sea, el mercado estadounidense no hay color lo que hace un fondo, el dinero que invierten, o sea, para ellos un pre-seed, que es la primera fase de la primera ronda que se hace en una empresa, a lo mejor yo trabajo con un fondo de Canadá y en pre-seed metemos 4 millones de euros, o sea, 4 millones aquí es growth B, o sea, ya es vendes la empresa pasado mañana, entonces, claro, ellos tienen otro ecosistema, pero aquí no es solo que te den el dinero, es qué te va a aportar esta persona y sobre todo qué no te va a aportar. Porque si no va a aportar nada y solo va a dar por saco y todo le va a parecer mal y demás, si valora de verdad el equipo fundador, sino porque es muy difícil, esto pasa también en las empresas personalísimas que se llaman, que bueno, antes eran las SL, las sociedades en participación, antes de que cambiara la ley de sociedades de capital, son muy fáciles de hundirlas y con las startups pasa lo mismo, que son las empresas que suelen entrar en ronda. Claro, una empresa que está formada y basada el día a día en torno a una persona que sabe cómo hacer las cosas, tiene una experiencia y demás, cuando entra otra gente a hacer cosas ahí, es como que la idea original se diluye y muchas veces esto no funciona bien. Entonces, es importante eso, que haya un respeto de verdad por el equipo fundador y demás. Y bueno, sí, que contacten con un abogado, pero también que ellos... Yo soy partidaria en todo en esta vida de tener un pensamiento crítico. Igual yo lo llevo un poco al extremo porque hago un estudio de mercado para comprar un mechero prácticamente, pero no sé, que si tú vas a un sitio yo qué sé, me duele aquí, necesito un fisio,
bueno, que ese señor en cierto modo te tiene que convencer un poco a ti, ¿no? Te voy a poner aquí unas agujas, no sé qué, y tú digas, bueno, vale, y luego te vas a casa hecho una porquería, claro, también es tu culpa, ¿no? Porque malos profesionales hay en todas partes. Entonces, formarte un poco y saber, un buen empresario tiene que saber de todo, no tiene que ser experto en nada. Tiene que tener el número del experto, pero tiene que saber un poco de todo y tener un criterio para decir esto está bien, esto no. Y yo los mejores empresarios que conozco, los más prósperos, los que más dinero ganan y los que pueden tener cualquier tipo de empresa, son los que saben un poco de todo. Entonces, esto es muy importante. Sin duda, sin duda. Y por finalizar así un poco, que se quede la audiencia así como con unas referencias, ¿no? De sí o sí, ¿qué cláusulas tú recomiendas incluir para que se queden así con la idea? ¿Qué cláusulas recomiendo incluir? Todas. No, pero recomiendo primero entender las cláusulas. Es que no te puedo decir qué recomiendas incluir sí o sí, porque cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, esto que hemos hablado antes, full ratchet, no, es que hay alternativas al full ratchet. ¿Qué pasa con el full ratchet? ¿Me conviene? No, o sea, entender muy bien en qué momento están en su empresa, qué quieren hacer, porque no todas las situaciones son iguales. ¿Qué riesgos hay? ¿A quién tengo enfrente? No. O sea, lo que no es normal es pedir un tiempo aconsejable para revisar bien el pacto y hablar con personas. O sea, a lo mejor igual tu sobrina te da un consejo de la leche sobre el pacto de socios. Y puede pasar. O sea, aunque si no contratas un abogado, que sería lo suyo, hablar, porque es que hay gente que es como, no, hoy voy a firmar. Y vienen aquí, ¿sabes? Toma Lara, ala, ya está. No, me lo he leído 15 minutos. Eso no es leer, o sea, es proyectar, hacer, bueno, si hicieran modelaje financiero, porque el impacto de muchas cosas no depende del escenario, o sea, no depende ni siquiera de la cláusula en sí. Tú redactas una cláusula y según lo que pase, como esto que hemos hablado antes de un down round, una ronda a la baja, pues ¿cómo me voy a quedar yo en cuanto a mi equity si sale fatal, sale genial, sale medio bien, voy a continuar, no voy a continuar? Y sobre todo entender cómo encaja ese conjunto de cláusulas, porque eso es clave. Las cláusulas, yo esto lo digo siempre, las cláusulas son como las pistolas, si las pones ahí separadas y nadie las toca son inofensivas. Pero claro, si tú pones un conjunto de cláusulas que unas con otras se solapan y que seguramente la mayoría de founders y demás, como no tienen conocimiento y por tanto no tienen que saber de ello, no entienden el alcance que tienen dos cláusulas juntas. Entonces, bueno, que se asesoren, es que tampoco, o que se apunten a la carrera. Y hombre, que se asesoren, y aprendan, es la alternativa. No podemos saber todos de todo. Exacto. Muchas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, es un placer. Y vosotros sabíais lo que tenéis que incluir, lo que no y todos los riesgos que puede implicar. Ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, los contestamos al final del programa. Y por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español,
tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.